Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26. Dice la palabra del Señor: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Eso es lo que nos dice nuestro texto. Sencillamente que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Como ustedes bien saben, ellos que han visto el cartel que la iglesia ha publicado, el título de nuestro estudio hoy es Una conciencia de la presencia de Dios. Y suscita una pregunta a la luz de este versículo. Quisiera que nos hiciéramos todos. Y es si usted ha pensado alguna vez lo que significa estar delante de Dios. ¿Tiene usted una conciencia de lo que es que el Dios tres veces santo tenga sus ojos sobre usted día y noche y aún sus pensamientos no se oculten de Él? Quisiera llevarnos hoy a considerar lo que los hombres de Dios tuvieron siempre delante de sus ojos, para poder así nosotros también vivir como muchos de ellos lo hicieron, con una conciencia delante de Dios, de la presencia de Dios. Pero para eso no vamos a detenernos exclusivamente en nuestro texto. Obviamente, primeramente vamos a tener que ver lo que la Biblia nos muestra respecto a la presencia de Dios delante de la cual estamos todos nosotros, la presencia de Dios en todo lugar, lo que llamamos nosotros la omnipresencia de Dios. Eso es lo primero que vamos a ver claramente a la luz de todas las Escrituras. Y luego nos detendremos a ver la presencia especial de Dios delante de la cual nosotros nos encontramos cuando venimos a adorarle. Vamos a ver entonces primeramente la presencia general de Dios. En primer lugar, la Biblia nos muestra que todos los hombres están delante de Dios, aunque los hombres no sean conscientes de su presencia. Eso lo muestra la Biblia claramente. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a encontrar con pasajes como el Salmo capítulo 139, versículos 7 al 12, en donde el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano. Si me asiara tu diestra, y me asirá tu diestra, qué pena con ustedes. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo que claramente el salmista dice aquí es que no hay lugar en donde alguien pueda esconderse de la presencia de Dios. No hay ningún lugar donde alguien pueda decir, aquí no está Dios. En todo lugar está Dios. Y es más, a la luz de Génesis capítulo 6, versículo 11, podemos encontrar claramente que todo lo que los hombres hacen, aún lo malo, está delante de sus ojos. Nos dice el versículo 11 del capítulo 6 de Génesis: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. La maldad de los hombres está a los ojos de Dios. Todo lo malo que hagan los hombres, el Señor lo conoce, lo ve, lo discierne, aún en lo profundo de sus corazones. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice las siguientes palabras: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mis hermanos, estos textos dejan claramente de manifiesto la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Dios sabe todas las cosas porque Él conoce todo, lo ha determinado todo, pero también porque está en todo lugar. ¿A dónde podrá usted esconderse? ¿Dónde podrá usted ocultarse de la presencia de Dios para que Él no vea algo que usted haga? Lo mismo que usted, amigo, lo mismo que cualquier persona en el mundo. La presencia de Dios es algo delante de lo cual estamos siempre. De personas violentas se dice en la Escritura que fueron hombres vigorosos,
hombres violentos delante de Dios. De Acab se dice que fue quien hizo lo malo delante de Dios, se vendió a hacer lo malo delante del Señor. Todos, en algún sentido, estamos delante del Señor. Entonces, considerando de que todos los hombres están delante de Dios, es que el creyente debe vivir su vida con una conciencia de dicha presencia mucho más puntualmente. El creyente debe vivir con una conciencia de la presencia de Dios mucho más puntual. Consideremos la vida de Enoc. ¿Qué se nos dice acerca de Enoc en Génesis 5:24? Génesis capítulo 5, versículo 24. ¿Y qué significan esas palabras que se expresan allí? Génesis capítulo 5, versículo 24. Ahí nos dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Usted qué cree que significa ese caminar con Dios? Caminó Enoc con Dios. ¿Qué cree usted que significa eso de caminar con Dios? Póngase a pensar, si Dios está en todo lugar, si Dios sabe todo lo que nosotros hacemos, entonces alguien podría decir, todos caminamos con Dios. Pero el texto nos dice que Enoc hace algo que no hacen los demás de su época, y es caminar con Dios. ¿Qué significa eso? Mis hermanos, caminar con Dios es tener una conciencia de aquella persona que nos ve en todo lugar. Es tener presente la realidad de la existencia de Dios y de que sus ojos están sobre toda carne. Es tener una conciencia despierta a que alguien supremo está vigilando, que está a mi lado, que me escucha. Yo no lo veo, no escucho su voz, no veo una forma directa de Él, pero soy consciente de su presencia. Eso es caminar con Dios. Querer agradar a esa persona que sé que me está viendo. Tener seguridad de que está conmigo. Y de que si hago algo que no le agrada, Él se disgusta. Eso no es por no tener una conciencia de la presencia de Dios a nuestro lado, lo que nos permite a nosotros, y lo digo de una forma negativa, el considerar el pecado como algo liviano. Cuando usted no tiene una conciencia de Dios, cuando usted no tiene una conciencia de la presencia de Dios ahí con usted, usted no tendrá problemas en ver el pecado como algo liviano. Pero cuando tenemos una conciencia de la presencia de Dios, vamos a tener temor de no pensar lo que no debemos, de no hacer lo que no debemos, de no hablar lo que no debemos, porque Dios está viéndonos, nos está escuchando. Una conciencia de la presencia de Dios es algo que nos ayudará a crecer espiritualmente. Ahora quiero darle algunas razones para tener una conciencia de la presencia de Dios de una forma general. Miren, una conciencia de la presencia del Señor nos permite experimentar su presencia benévola. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando una persona tiene una conciencia de la presencia de Dios, puede experimentar benevolencia de Dios. Y eso lo hablamos en términos generales, adoración pública, como también en una forma privada. Cuando decimos esto, quiero decir que la conciencia que está despierta a la realidad de la presencia de Dios, aquella persona que tiene en mente siempre que Dios está en medio de él, puede experimentar una cercanía con un Dios bueno, misericordioso, el Dios de gracia. Porque cuando la presencia de Dios está en medio de alguien, o está con alguien, cuando alguien vive a la luz de la presencia de Dios, ese alguien entonces va a poder ver la bendición de Dios.
Y esto lo digo, hermanos, porque también hay una forma de ver la presencia de Dios, pero para juicio entre los hombres. Hay una presencia especial de Dios para juicio entre los hombres. Y si usted no lo ve de esa forma, acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 18, versículos 20 y 21. Hay una forma en la que Dios está, o en la que Dios visita la maldad de los hombres. Y ese visita la maldad, o desciende para ver la maldad, es la presencia de Dios en forma de juicio. Génesis 18, versículos 20 y 21 dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Mediten esto. Los ojos del Señor están en todo lugar, ¿cierto? Eso lo acabamos de decir hace un momento, y esa es la realidad. El Dios omnipresente está en todo lugar, pero hay algo terrible cuando la Biblia dice que Dios desciende entre los impíos a ver su obra. ¿Qué quiere decir esa expresión, descenderé ahora y veré? Esa expresión quiere decir que Dios visitará y hará manifiesto lo que ya es evidente. Es la presencia de Dios que se hace presente en el lugar de los hechos, sorprendiendo al acusado en sus actos. Eso no es una presencia benévola. Por el contrario, eso es una presencia terrible. Es una presencia especial de Dios, pero acusando, manifestando el pecado entre aquellos que lo practican. Es la presencia de Dios que pone los pecados enfrente de aquel que los está cometiendo y le dice: tú eres culpable. Eso fue lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Dios dijo: yo descenderé ahora y veré si han consumado su obra. Es una presencia de Dios terrible. Piense lo que esto significa, hermano. Amigo que estás aquí, piensa en lo que esto significa. Un día, el juez de toda la tierra volverá a descender a ver si se ha consumado la obra de nuestras manos. Esto que sucedió en Sodoma y Gomorra volverá a suceder. Nuestro Señor Jesucristo volverá y dará el pago a cada uno. ¿Qué crees que va a pasar? En Sodoma y Gomorra, cuando el Señor descendió a ver si habían consumado su pecado, ¿qué sucedió? Llovió fuego y azufre en medio de ellos. Esa fue la presencia terrible del Señor. Ahora, esto que estoy diciéndolo se encuentra también y se manifiesta de una forma personal. Si bien esto lo muestra de una forma nacional, a Sodoma y Gomorra, y usted dirá, bueno, también aparece cuando hay pecado corporativo. Bueno, también lo puede encontrar de una forma personal, sí. En el segundo mandamiento de la ley de Dios lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Y qué dice ahora? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mis hermanos, claramente aquí el Señor nos muestra una presencia suya sobre los que la aborrecen. ¿Qué dice él que hace sobre los que le aborrecen, sobre los que se hacen una imagen de él, una imagen visible? ¿Qué dice él que hace allí? Visito la maldad. Tal vez usted no había pensado la presencia de Dios en ambos sentidos.
y mucho menos la presencia especial de Dios en ambos sentidos también. Tanto la presencia personal, que cada uno de nosotros experimentamos, en un sentido de benevolencia, de gracia, y en otro sentido de juicio, de condenación. Pero Dios nos dice a la luz de las Escrituras que Él está tanto presente para dar gracia, porque Él está con el humilde y contrito de corazón, como también para traer juicio sobre el que hace lo malo. Él visita la maldad, Él juzga la maldad, Él pone de manifiesto el pecado, Él toma al que está en su pecado, que está obstinado en pecar, lo visita, lo toma infraganti, lo toma con las manos en la masa, en nuestro lenguaje coloquial, y no deja lugar a duda de que usted es un pecador. ¿Es usted consciente de la presencia de Dios? Hay una presencia de Dios que manifiesta una buena disposición, benevolencia, y hay una presencia de Dios, tanto de forma personal como de forma corporativa, que pone de manifiesto el juicio de Dios. Nosotros no consideramos esta segunda. Muy pocas veces nosotros consideramos la presencia de Dios de esa forma, como quien trae juicio, como quien visita la maldad, como quien se acerca para hacernos ver el pecado y darnos el castigo correspondiente. Eso no lo consideramos. Amigo, usted que está aquí, que aún no ha venido al Señor, ¿considera usted la presencia de Dios que un día cualquiera puede venir a visitarlo por su maldad? Sus ojos están en todo lugar. Él lo ve todo, sabe todo lo que usted hace, pero un día su presencia puede estar con usted, haciéndole ver su maldad, enfrentándolo con la realidad de su ira. ¿Vas a esperar que ese día llegue? Ahora, por otro lado, la Biblia nos muestra la presencia especial de Dios, no decir la presencia especial, quiero aclarar aquí, la presencia especial de Dios se manifiesta en dos formas, igual que como le hemos dicho, negativamente, para traer juicio, como en el caso de Sodoma y Gomorra, y corporativamente en la iglesia, en su adoración. Pero la presencia de Dios también se encuentra para mostrar misericordia. Le hemos dicho, la presencia de Dios, ser conscientes de la presencia de Dios, nos permite experimentar benevolencia. Por ejemplo, mire el caso de Noé. Ya he mostrado de forma negativa que Dios muchas veces se manifiesta, o por lo menos hace sensible de su presencia a alguien para mostrar lo malo. Pero en Génesis capítulo 7 encontramos que alguien que es consciente de la presencia de Dios puede experimentar su benevolencia. Génesis capítulo 7, versículo 1. Le dice Jehová a Noé. Dios le dice a Noé. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora anótalo acá. Mire, ser consciente de la presencia de Dios, en el caso de Noé, le permitió experimentar ¿qué cosa? Benevolencia. Esa expresión que dice ahí, porque a ti he visto justo delante de mí, implica que Noé vivía consciente de la presencia de Dios y por lo tanto hacía lo que Dios le agradaba. Bueno, entonces, ¿qué experimentó Noé? La benevolencia. Entra en el arca tú y tu familia. Entra en el arca tú y tu familia. Los demás perecerán en el juicio. Noé fue salvo por gracia, por la misericordia de Dios. Pero porque Dios decidió poner a Noé en un punto en el cual Noé fue consciente de la presencia de Dios y le había puesto un temor reverente para andar delante de Él. Mis hermanos, es esa bendición
de experimentar la benevolencia de Dios, la que experimentó el salmista cuando dijo: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mire bien, ¿qué se experimenta? ¿Qué se experimenta cuando la presencia de Dios, o cuando somos conscientes de la presencia de Dios? Salvación, cercanía de Dios. Experimentar la presencia especial o experimentar la benevolencia de Dios es muy distinto a tener una conciencia permanente de la presencia de Dios, sí. Pero indiscutiblemente, tener una conciencia de la presencia de Dios será un requisito indispensable para experimentar esa presencia benévola o la benevolencia del Señor. Tener la bendición de Dios en medio de su pueblo hace parte de la benevolencia de Dios cuando su pueblo es consciente de lo mismo. Mire, por ejemplo, de una forma corporativa y entrando ya muy puntualmente a ver la presencia especial de Dios entre su pueblo cuando nos reunimos. Mire lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 24. Mire que la mayoría de los textos que estamos leyendo tienen una frase en común. Quiero que lo note ahora. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Mira, la frase común que aparece en todos los textos es delante de Jehová tu Dios. Delante de Jehová, delante de mí. Hay un cuidado especial de Dios sobre aquellos que van a adorarle a su lugar de adoración. Pero note esto. Es cuando subas a presentarte delante de Jehová tu Dios. No es cuando vayas a un lugar sin ningún sentido, sin ninguna conciencia de mi presencia, sino delante de mí. No es meramente ir a hacer un acto de presencia. No es solamente ir y decir, bueno, ya yo estoy aquí. El Señor dice que hay unas bendiciones. ¿Cuáles son? Arrojará a las naciones de su presencia, ensancharía su territorio, ninguno codiciaría su tierra. ¿Pero cuándo? Cuando subas a presentarse delante de mí. Nota esa expresión, delante de Jehová tu Dios. A veces nosotros queremos que Dios supla nuestras necesidades, que nos alcance lo que hemos trabajado en la semana, para no preocuparnos el día del Señor. Pero resulta que cuando llegamos a este lugar, el día del Señor, ni una conciencia de la presencia de Dios aquí. Ninguna conciencia de la presencia de Dios aquí. Pregúntese, hermano, ¿quién está aquí en este lugar, en esta mañana? ¿Con quién se viene usted a encontrar en esta mañana? Considere, por ejemplo, lo que debía hacer el pueblo de Israel en su culto al Señor delante de Él. Eso es una expresión que se va a repetir varias veces en estos textos que vamos a leer. Levítico capítulo 23, versículo 40. Levíticos capítulo 23, versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. ¿A dónde se iban a regocijar? ¿En presencia de quién? Ay, no, es que es una ceremonia bonita, ramas, salimos a encontrarnos con los hermanos. No, eso no era lo que era bonito, era regocijarse delante de Jehová el Señor. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Deuteronomio capítulo 16, versículo 16 nos dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿A quién llevaban las ofrendas
¿A quién se la llevaban? ¿Al sacerdote? ¿A los levitas? Bueno, sí, ellos recibían eso, ellos eran los que iban a ofrecer los sacrificios, pero era delante de Jehová. Era al Señor. Deuteronomio capítulo 31, versículo 11. Deuteronomio capítulo 31, versículo 11. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Qué hacían cuando se presentaban delante del Señor? Leer la ley a oídos de todo el pueblo. Mis hermanos, cuando el pueblo está delante de Dios, se hacen ciertas cosas con una conciencia de su presencia y se recibe cierta bendición. En primer lugar, según lo que hemos leído, se hacía con regocijo porque estaban delante del Señor, con algo en sus manos que ofrecer porque la ley del Señor lo demandaba, delante del Señor. Se leía la ley de Dios y se escuchaba delante del Señor. Todo se hacía con una conciencia de la presencia de Dios. ¿Qué se recibía a cambio? ¿Qué recibía el pueblo de Dios a cambio de ir con una conciencia de la presencia de Dios a ofrecerle regocijo, a ofrecerle ofrendas, a escuchar la ley de Dios? Salmo 133 nos responde. El Salmo 133 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Usted viene aquí y sale de este lugar igual a como llegó. ¿Sabe por qué? Porque no es consciente de la presencia especial de Dios. Porque sencillamente viene porque le tocó. Pero cuando usted es consciente de la presencia especial de Dios aquí, usted viene con regocijo delante del Señor. Viene con algo en sus manos delante del Señor. Viene a escuchar la palabra de Dios delante de Él. ¿Usted quiere experimentar las bendiciones de estar en la presencia de Dios en su día santo? Sea consciente de su presencia. Preséntese delante de su presencia. Deleítese delante de su presencia. Eso es lo que nos invita el salmista en el Salmo capítulo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2 nos dice: venid ante su presencia con regocijo. Muchas veces, hermanos, venimos aquí y parece que venimos solamente por los hermanos. Muchas veces venimos a este lugar y pareciera que viniéramos solamente por los hermanos. De pronto usted diga: no, yo voy a la iglesia por Dios. Y nosotros hemos aprendido que indiscutiblemente venimos a la iglesia a adorar a Dios y por los hermanos, para edificar a los hermanos. Son dos cosas que debemos aprender a hacer. ¿Sí? Porque lo que estamos diciendo hoy, venir delante del Señor, no implica que no debamos tener presente edificar a los hermanos. Ambas cosas son importantes. Pero muchas veces venimos a este lugar y parece que solo venimos porque viene gente aquí. Si no viniera nadie, no venimos. ¿Delante de quién se está presentando usted aquí hoy? Si cuando adoramos a Dios lo hacemos para edificación de los hermanos, eso es una realidad. Pero el personaje principal, cuando nos reunimos en este lugar, es aquel delante del cual nos reunimos. Y no quiero que usted piense en esto como un tema místico, de espiritualización de nuestra adoración en una forma sensorial, que no es eso lo que estoy tratando de explicarle, ni quiero decirle en el día de hoy. Eso no quiere decir que entonces si usted no siente que su cuerpo se eriza, si no siente escalofríos, entonces la presencia de Dios no estuvo aquí. No. Lo que quiero es que usted tenga una conciencia de que Dios está aquí aunque usted no lo vea.
aunque no lo sienta, aunque no sienta nada en su cuerpo, Él está aquí. Y eso es presentarse delante de Él. Ahora quiero que usted se ponga a pensar un poco en por qué razón tomé el texto de 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 26. ¿Por qué razón tomar el texto de primero del libro de Samuel y hablar de la presencia de Dios y la presencia especial de Dios? ¿Por qué, hermanos? Bueno, volvamos a nuestro texto en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Qué tiene que ver esto con la presencia de Dios? Mis hermanos, quiero de forma introductoria decirle que el primer paso para la idolatría es ignorar la presencia de Dios. El primer paso para la apostasía es ignorar la presencia de Dios. Ya sea de forma especial en su adoración, cuando nos presentamos delante de Él como pueblo suyo, o ya sea de forma individual en nuestro diario vivir. Mire lo que el texto dice. Y el joven Samuel era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué se dice esto aquí en este texto? Quiero explicarle algo, miren. El texto anterior, o más bien, todo el capítulo 2, desde el versículo 2 en adelante, nos muestra un contraste. Y este versículo aquí es el contraste entre la vida de Samuel y la vida de los hijos de Elí. Eso es lo que hay aquí. Hay un contraste entre la vida de Samuel y la vida de los hijos de Elí. ¿Qué estaban haciendo los hijos de Elí? O para ponérselo más personal a usted, ¿qué cree que debe pasar para que usted llegue a hacer lo que hicieron los hijos de Elí? ¿Por qué los hijos de Elí hacían lo que hacían? Y bueno, alguien diría, ¿por qué estaban haciendo los hijos de Elí? Bueno, miren, versículo 12 del capítulo 2. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y entonces, voy a decírselo en mis palabras, lo que sucedía, que cuando los hijos de Israel llevaban los sacrificios a ofrecerlos allá, llegaban ellos y decían, bueno, me tienes que dar de esa carne. No, pero es que esa no es la que te corresponde a ti. ¿Me la das o me la cojo a la fuerza? La espaldilla tenía que cocinarse con la grosura en el altar, tenía que quemarse. Y luego el sacerdote podía coger, luego de quemarla, y cortar parte de la espaldilla. ¿Qué decían los hijos de Elí? No. Yo no voy a comer carne cocida. A mí me da carne fresca. Pero es que esa no era la forma de adorar a Dios. Dios había mandado que esa grosura tenía que quemarse primero. Entonces el texto nos dice en el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y mira el contraste, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. ¿Sí lo ve? Hermano, ¿quiere decir que los hijos de Elí no estaban en presencia de Jehová? Sí, ellos estaban en la presencia de Jehová, pero no eran conscientes de la presencia de Jehová. ¿Dios estaba en medio de los querubines? Sí. El tabernáculo era la habitación de Dios. El lugar de la adoración, y que había sido el lugar escogido por Dios mismo para poner en él su nombre, era ese tabernáculo. Pero estos hombres, Ofni y Fines, habían ignorado la presencia de Dios. La ignoraban frecuentemente. El lugar de adoración de Dios era el lugar de prostitución de ellos. Más adelante nos dice que ellos se acostaban con las que velaban en el tabernáculo. Las ofrendas de los hijos de Dios del pueblo de Israel que traían delante del Señor, ellos venían pensando en Dios, y llegaban los hijos de Elí, de una forma déspota, manifestaban que no le importaba la presencia de Dios en ese lugar. Tomaban esas ofrendas como suyas. Las ofrendas las traían para Dios y ellos decían, no es para mí. Para ellos esas ofrendas no tenían significado.
El lugar santo para estos hombres había perdido importancia porque no tenían una conciencia de quién habitaba allí. Las ofrendas para estos hombres llegaron a ser una comida cotidiana. Se desesperaban a comer y lo hacían aún con violencia. Pregúntese, ¿por qué todo esto? Porque no había una conciencia de la presencia de Dios en ese lugar. Medite en esto usted. ¿Es usted consciente de qué le está ofreciendo delante del Señor? ¿Es usted consciente de que su cántico es ofrecido delante del Señor? Un buen ensayo para saber qué tanta conciencia tiene de la presencia del Señor en este lugar es: ¿qué estuviera haciendo usted en este lugar si solamente estuvieran dos personas? Hágase esa pregunta ahora. ¿Qué estuviera haciendo usted en este lugar ahora si solamente hubiesen dos personas? Yo le voy a responder lo que el Señor dice que deberíamos estar haciendo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué hay que hacer cuando Dios está en medio de nosotros? Este lugar ha sido apartado por la iglesia como lugar de adoración. Es cierto, la morada de Dios es cuando estamos reunidos en nombre de Cristo, cuando nos reunimos como iglesia. Quiero aclarar esto, porque el lugar solo vacío no es nada, ¿sí? Dios mora donde está su iglesia. Bueno, pero el Señor Jesucristo nos dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. ¿Qué haría usted si hay tres hermanos aquí? Lo que responde a esa pregunta dice mucho de qué tan consciente es usted de la presencia de Dios cada vez que nos reunimos como iglesia. Ahora, en contraste con la actitud de los hijos de Eli está la palabra acerca del joven Samuel en el versículo 18 y versículo 26. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Eso es lo que marca la diferencia, hermano. Eso es lo que marca la diferencia. La conciencia de la presencia de Dios. De la presencia especial de Dios. Mis hermanos, el verdadero creyente tiene la misma disposición del salmista en el Salmo 42, versículos 1 y 2. Mira lo que dice el Salmo capítulo 42, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El creyente es consciente de que Dios está en todo lugar, pero también es consciente de que Dios tiene una presencia especial en el lugar de adoración, en su pueblo, en la congregación de los santos, y desea eso. Hermano, piense, ¿cuál es su deseo de llegar a este lugar de adoración, a encontrarse con los hermanos? ¿Desde qué hora se levanta usted el día del Señor y prepara su día para venirse aquí a encontrar con el Señor? Eso dice mucho. Mire, el salmista está diciendo aquí, mira lo que dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, el salmista estaba contando las horas, estaba contando el tiempo para poder llegar y presentarse delante de Dios. ¿Hace usted eso el domingo en la mañana? ¿Cuál es su disposición para llegar a este lugar? Cuando usted es consciente de la presencia de Dios aquí, usted escucha atentamente su palabra. Usted dispone su corazón para traer su ofrenda. Usted enseña a sus hijos una buena disposición delante de Dios. ¿Delante de quién estamos? Pero yo le voy a mostrar algo que hacía Elcana. Esto lo compartía con mi familia. Es interesante porque a pesar de la actitud de los hijos de Elí, a pesar de esto, Elcana cada año hacía lo siguiente. Y esto es un reto para nosotros los varones, cada vez que nos venimos a presentar delante de Dios. Mira lo que dice. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo.
donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Yo quiero que usted mire lo siguiente. A pesar de la actitud de los hijos de Eli, Elcana no perdía la costumbre de ir a adorar y de llevar sacrificios a Jehová de los ejércitos. Y no dejaba de darle a sus hijos la ofrenda correspondiente. Eso es enseñar a los niños que se viene a hacer al lugar de adoración. Porque es que se vienen a encontrar con Dios. Termino con esta pregunta, hermano. ¿Delante de quién te viniste a presentar hoy? ¿Eres consciente de la presencia de Dios aquí? Quiera el Señor despertar nuestras conciencias para que sepamos delante de quién hemos venido. Hermanos, recuerde, ignorar la presencia de Dios llevó un juicio sobre la vida de Ofni y Fines y Eli. Ignorar la presencia de Dios llevó un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Nos ayude el Señor a tener una conciencia de su presencia.